¿qué veíamos? ¿O qué Que, hacíamos hincapié? que depende en el uso que le vayamos a dar. Y tiene un número que no Exactamente. significa nada si no lo comparamos con las performances de otras cosas. Sí, si no agregamos un contexto, eso no tiene sentido. Entonces, podríamos plantear, esto es una gran, digamos, uy, ahí está, ¿Está lloviendo? entró Zoom. Voy a tratar de poner, mutear a todo. Juan, ¿y podés hacer el muteo? Genial. Ahí Dale, está, déjame que muteo busco ruido. cómo se hace. Bueno, teníamos dos cosas, ¿no? Hoy los sistemas son demasiado complejos, entonces mirar cuál es el mejor procesador, la mejor arquitectura es muy molesta, muy difícil de lograr. Entonces, si no tenemos bien claro qué es lo que queremos decir con mejor, esto se pudre un poquito. Entonces, teníamos dos grandes definiciones, que uno es el tiempo de respuesta y el otro es la productividad, ¿no? Una computadora de escritorio en general. Guarda que al silenciar a todos se silenció Está también muteado, al profe. No perdonó a Ok, nadie. y no perdonó a nadie. Sí, Juan, fue No, general. no deja a nadie lejos. Che, no, lo que decía es, nosotros tenemos, las computadoras son aparatos muy complejos donde no es fácil darte cuenta o no es simple determinar, o directamente no se puede determinar qué es mejor o qué es peor. Entonces, lo que nosotros necesitamos es saber para qué. Entonces, las dos grandes unidades o los dos grandes conceptos que nos interesa reforzar es tiempo de ejecución o tiempo de respuesta y productividad. Acá, como ejemplo, las computadoras de escritorio están planteadas que están optimizadas para hacer minimizar ese tiempo de respuesta. ¿Por qué es eso así? Y porque al humano que la está usando lo que quiere es ver ya el resultado. Y Claro, vos me porque normalmente uno hace una sola cosa a la vez. sí, o sea, piensen en ustedes, a ustedes no les interesa poder levantar que sea la mejor computadora del mundo y el servidor y que permita cargar, que no se caiga nunca, que pueda gestionar fotos, qué sé yo. No, ustedes lo que quieren es que cuando hacen doble clic el archivo se abra enseguida, no quieren, no estamos administrando, no nos interesa que haya, que la computadora esa tenga la capacidad de administrar 20 personas a la vez. Yo quiero que cuando yo me esté usando en la computadora, esto sea, vuele, ¿no? Eso sea muy rápido. Hay pedazos de la computadora donde sí queremos muchas operaciones por tiempo, como un GPU. Sí, pero en términos generales, a nivel usuario, vos querés, digamos, las computadoras de escritorio están pensadas o están optimizadas en tiempo de respuesta. Porque la diferencia es muy grande con los servidores. ¿Por qué decimos que los servidores están pensados para productividad? Porque tienen un mayor como ancho de banda para poder manejar muchos pedidos al mismo tiempo. Esto es como cuando queremos viajar, ¿no? Nosotros queremos viajar rápido, nos tomamos un avión privado y nos vamos en el momento que nosotros queramos. Si queremos pagar menos, vamos a tomar un avión de aerolíneas que va a salir cuando él, si queremos pagar menos, vamos a tomar un Flybondi y volaremos cuando Flybondi quiera, en el momento que quiera, pero ese avión va a llevar muchas personas, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes. Lo que tenemos que entender es que no es uno es mejor que el otro, sino que son dos cosas diferentes. Para casos, para aplicaciones diferentes, ¿no? Entonces, a su vez, cuando hablamos de tiempo de respuesta, podemos separar el tiempo de respuesta a nivel humano al tiempo de respuesta de la CPU. ¿Por qué cambia uno con el otro? ¿Por qué el tiempo nuestro no es
estamos diferenciando el tiempo nuestro que lo que tarda la CPU. El tiempo nuestro, ¿qué integra? Así, que se integra tipo de que dentro de la computadora. Claro, cuando nosotros estamos esperando 2 segundos para que un archivo se abra, ese tiempo, esos 2 segundos, ¿qué está teniendo en cuenta? Además del tiempo que tardó la CPU en ejecutar las instrucciones. Yo qué sé, los retrasos que puede llegar a tener la motherboard y conectando todo lo que es memoria, la lectura del disco, y demás. Totalmente. Un ejemplo de esto es si ustedes tienen una computadora con el disco mecánico. Si ustedes cambian una computadora, la misma computadora, le sacás el disco magnético, le pones uno de estado sólido, y el tiempo de respuesta cambia significativamente. ¿Por qué? Porque básicamente el acceso al disco es mucho más rápido en un estado sólido, en un disco de estado sólido, que uno de cosas. Bueno, ponemos un cachito, esto vamos a sacar. Vimos el tema de los benchmarks. Si yo tengo en un benchmark, me da 2000, ¿no? Yo estaba mirando en el chat cuando corrimos las computadoras, el Nova Bench, pero hay un montón. Alguien había usado el CPU-Z, hay un montón de benchmark. ¿Qué es lo que hace un benchmark? ¿Corre algún programa difícil o largo para ver cuánto tarda? Claro, parte de la idea de que puede simular la carga de trabajo y te da un número. Ese número, si me da 2000, ¿eso es bueno o es malo? No lo sabemos, pero si a mí me da 2000 y a vos, Leandro, te da 1500 y a Juani le da 1900, podemos comparar. Es un indicativo, como dice acá Alicia. Necesitamos la referencia. ¿Qué es lo que hace? Estresa totalmente. Agarra el componente y dice, che, yo supongo que el usuario que va a usar esta computadora el 50% del tiempo va a estar jugando a los jueguitos, entonces diseña estrategias para eso. Ahora, si el benchmark me dice que es bueno o me dice que es malo, somos nosotros como expertos los que interpretamos ese número, ¿no? ¿Está de acuerdo eso, no? Digamos, nosotros podemos... el benchmark no es palabra santa, es simplemente una forma de tener una idea de cómo es nuestra computadora. Pero de ahí a basar nuestras decisiones en lo que dice el benchmark es un poquito arriesgado, ¿no? Porque yo les contaba que hubo casos donde los procesadores reconocían que estaban corriendo el benchmark y aumentaban, hacían un overclocking interno para que las instrucciones se ejecuten más rápido. Entonces, no te servía, ¿no? Pero bueno, vimos esto. Lo vimos y es interesante como herramienta, como una más de las herramientas. Después, ¿qué es el IPS? Como dicen, básicamente es una sigla. Yo cuando digo IPS es una medida que me cuenta cuántas instrucciones que se ejecutaron en un segundo. No hay más ciencia que esta. Yo pido, si nosotros preguntamos cuántas instrucciones se ejecutaban por segundo, bueno, si nosotros calculamos eso, andamos bien. ¿Qué cambia con el IPS con el MIPS? Técnicamente, ¿hay alguna diferencia? De magnitud, cuenta de a millones dentro. Claro, es como cuando nosotros vamos a la verdulería y le pedimos 1 kilo de banana o 1 kilo de tomate. Nosotros compramos 1 kilo de tomate porque no queremos pedirle 1000 gramos de tomate. O sea, técnicamente no hay nada. Así que esto es simplemente un cambio de unidad. Y el flop es parecido, nada más que tiene en cuenta puntualmente las operaciones de punto flotante. Pero en sí,
es como una categoría más chiquita. Como las operaciones puntos flotantes son las más costosas a nivel hardware, tiene algún grado de interés. Si no, no hay nada relevante. De esta presentación lo que nos interesa es esto. Nosotros vamos a decir, en general, a modo general, que cuando nosotros queramos evaluar la performance, estamos midiendo el tiempo. Nosotros cuando queramos saber, usemos palabras como queremos mejorar el diseño, queremos hacer esto, siempre vamos a estar pensando en el tiempo que tarda en ejecutarse. Si yo tengo 2 computadoras, aquella que haga la misma tarea en menor tiempo va a ser mejor. ¿Estamos con esto? Conceptualmente lo único que estamos diciendo es, en el fondo siempre vamos a estar pensando en el tiempo. Esto es relevante porque, bueno, estas son comparaciones, estas son unas formulitas. Porque el tiempo es una unidad que nosotros como seres humanos entendemos. Pero a nivel hardware, ese tiempo va a ser el tiempo que tarde va a estar muy ligado a la frecuencia que le pongamos al procesador. ¿Qué estoy diciendo? Queremos desacoplar un poco. Fíjense que la presentación que sigue es esta. Nosotros nos interesa el tiempo, pero el tiempo integra tanto los números de ciclos o el número de ciclos que usó la CPU con el tiempo de cada ciclo. ¿Esto qué me está diciendo? Que yo puedo encontrar una correlación entre el tiempo que veo y el número de ciclos. Esta parte de acá, el número de ciclos que tardó el programa, ¿de qué depende? ¿En todas las arquitecturas es la misma? No. O sea, depende medio ahí depende un poco más del diseño. ¿Del diseño de qué? Y de más software sería. Pongámosle, sí. Sí, o sea, yo qué sé, si tenemos un programa que va a necesitar menos instrucciones, va a ser más rápido. Y si diseñamos un procesador que tiene menor como ciclos por instrucción, también vamos a tenerlo más rápido, sin mover en la frecuencia. Claro, yo lo que digo es, claro, es interesante lo que estás planteando. Yo tengo el Chrome, ¿no? Yo tengo en mi computador tengo un Intel, un procesador Intel. Tengo el Chrome corriendo en el celular que tiene un procesador ARM. Y capaz que alguno de ustedes tiene una Mac y tiene también corriendo el Chrome, ¿no? ¿Cómo puedo comparar la calidad? Y en todos los tiempos que tarda el Chrome es diferente. ¿Yo puedo decir que una arquitectura es mejor que la otra? ¿Así de una? Solamente me alcanza la unidad, el tiempo que tarda si yo quiero, nosotros tenemos una materia que se llama arquitectura computadora. Quiero comparar la arquitectura del procesador Intel con arquitectura ARM con la de el procesador de una Apple, de una Mac. Si yo mido ese tiempo, ¿me alcanza? ¿Me da información sobre ese procesador? Me da información solamente del tiempo que tarda en abrir ese programa específico. Es cierto lo que porque, o sea, ponerle si el programa es paralelizable, entonces ahí sí mejoraría, pero si el programa no es paralelizable, no. Sí, eso es cierto, pero pensando en la unidad de tiempo. Si yo mido tiempo, ¿me alcanza para medir? La respuesta es no, por este término. Porque la frecuencia es algo que cada fabricante decidió poner. Si yo quiero mirar la arquitectura, a ver si una es mejor que la otra, yo tendría que estar mirando algo
que no dependa tan fuertemente de que si la frecuencia del clock es 5 GB, es 4,5 o 5,1. ¿Se entiende? El tiempo que dura el ciclo depende de algo que no está asociado al procesador, ¿no? Si yo pudiera, por eso en general cuando estamos mirando performance, nos va a interesar desafectar lo que es la frecuencia del reloj. Si ustedes están haciendo el taller 1 y están haciendo distintas arquitecturas de procesador, bueno, si yo quisiera probarlos a ustedes, evaluar solamente la arquitectura o la ALU, no debería tener en cuenta la frecuencia. Yo me voy a concentrar en el número de ciclo, porque el número de ciclo habla propiamente de cuánto le costó al procesador resolver el problema. ¿Estamos de acuerdo con esto, lo que estoy diciendo? ¿En lo que estoy haciendo énfasis? Sí. Entonces, el tiempo de la CPU, que era el que estamos diciendo, va a estar relacionado con el número de ciclos y el tiempo que dura cada ciclo, o lo que es lo mismo, dividido la frecuencia. Fíjese que si yo quiero achicar el tiempo que dura un programa, con aumentar la frecuencia, ya está. Ya está. Pero no me dice nada. La frecuencia en sí físicamente, ¿de qué depende? ¿Es un cristal de cuarzo que vibra y nada más? Sí, en general sí. No hay más que eso. Vos ahí lo que estás buscando es que ese cristal que vibre lo más regular posible. No es solamente, te estoy respondiendo con una respuesta básica. En realidad suele haber, sobre ese cristal se suele poner un PLL para aumentar la frecuencia, es un poco bastante más complejo, pero como aproximación inicial alcanza re bien. Bueno, acá había unas pequeñas cuentas y acá un poco de lo mismo. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es tomar ese término que eran los ciclos que llevaba el CPU para convertirlo en algo que nosotros nos sirve como programadores. ¿Cómo programo yo? Bueno, dándole instrucción al CPU, al procesador. Bueno, solamente yo acá, básicamente lo que estoy haciendo es, al término que estaba acá, a este término de acá, lo voy a convertir en algo que tenga un poco más de sentido, que es el número de instrucciones del programa, sobre qué tan bien escribí un programa, y un promedio en general de cuántos ciclos tiene cada instrucción, ¿no? ¿Cuántos ciclos le lleva al procesador resolver cada instrucción? Yo hago un poquito de matemática y digo, si estas dos... yo tengo un lápiz acá, no sé. No, acá. Este término de acá es este de acá. Y esto era lo que habíamos visto antes. Yo puedo calcular el tiempo de la CPU a partir de conocer cuántas instrucciones tuvo mi código, el promedio de ciclos que tiene cada instrucción, y a eso lo multiplico por el tiempo que dura cada ciclo. Esta es toda la matemática que vamos a necesitar. ¿Alguna duda sobre esto? No, por ahora no. Bueno, scrollemos un cachito, así avanzamos, un poco de ejemplo. Fíjense que en este ejercicio acá, yo estoy calculando el tiempo, encuentro cuántos ciclos de reloj requirió el ejercicio ese, calculo el tiempo, y para calcularlo, el número de ciclos, usé número de instrucciones por CPI. El número de instrucciones, como el número de instrucciones va a ser lo mismo para la CPU A como para la CPU B, la pongo genérico porque esto después cuando divida acá se cancela.
Bien. Miremos un cachito esto, ¿no? Entonces yo tengo dos códigos, el código 1 y el código 2, y yo tengo que en cada instrucción, cada código tiene tengo distintas instrucciones de distinta clase, y esas instrucciones tienen distintos CPI, o sea, encontré dos formas de resolver el mismo problema. Si yo calculo, por ejemplo, veo que la opción 1 requiere menos instrucciones que la opción 2. Pero cuando calculo el número de ciclos, esta parte de acá, descubro que la opción 1, para mi sorpresa, que tenía menos instrucciones, debido a las instrucciones que eligió, tarda un ciclo más que la opción B. ¿Qué estamos viendo acá? Que las cosas se componen más complejas. Se complejiza todo. Yo ahora estoy yendo tan a fondo, estoy metiéndome tanto en la arquitectura de la computadora, que decir que basarme solamente en la idea de tengo más instrucciones o menos instrucciones no es suficiente para saber si un procesador va a ser más rápido o menos rápido. ¿Estamos de acuerdo con esto? Estamos viendo que todo es más complejo. No hay un único parámetro. Si yo tengo un parámetro, puede ser que beneficie puntualmente en algo, pero que en el general ¿cómo se dice? Salga perjudicado, ¿no? Digamos, tengo que mirar la arquitectura como un todo, no como algo específico. ¿Dudas? No, por ahora. Bien. Análisis de prestaciones. Esta ecuación es algo que el ejercicios de este estilo seguramente entre algo de parcial, eso de cajón, y esta parte de acá suele entrar. Que básicamente yo lo que decía al principio es que a mí lo que me interesa siempre en el fondo es cuántos segundos tardó me llevó ejecutar cierta cantidad de programas. O sea, es cuánto tiempo tuve dividido la cantidad de programas que ejecuté. No, si estoy ejecutando un único programa y tarda 700 segundos, bueno, ese es el tiempo que me lleva. Si yo hago una pequeña matemática, multiplico y divido, ¿qué es lo que obtengo? Pensé que había. Si yo hago esto, ¿qué es lo que consigo? ¿Qué es lo que estoy identificando acá? ¿Por qué me tomé este laburo de hacer esto? Porque es todo tipo. Es una forma de crear ecuación de Es, regiones. ¿Cómo? claro, es lo mismo que está acá entre las dos igualdades. Ajá. Pero los corriste y lo habías multiplicado antes por instrucciones sobre instrucciones y ciclo de reloj sobre ciclo de reloj, igual es 1. Exactamente. Y si yo veo este término, ¿a qué hace referencia? Instrucciones por programa. A la programación sería. ¿Quién es el responsable de determinar cuántas instrucciones requiere un programa? El programador. Cada programador. El programador. Somos nosotros los que podemos, si queremos achicar el tiempo, somos los que tenemos que intervenir en este término, en esta parte. ¿No? Hemos visto distintos algoritmos, los que cursaron programación 1, por ejemplo, un algoritmo de búsqueda, hay 5 formas, 20 formas diferentes de hacerlo. Entonces, cuando hablamos de cuál es el mejor, bueno, estamos pensando un poco en eso. El usuario. ¿Este término qué es?
El CPU. CPI sería. CPI. Exactamente, este es el CPI. A igual cantidad de instrucciones, si esto se mantiene constante, ¿no? Si mi programa es el mismo programa, si yo reduzco la cantidad de ciclos que requiere cada instrucción, si yo hago que el CPI sea más chico, ¿qué logro? Que la instrucción, que el tiempo sea, si yo hago que el CPI sea más chico, ¿cómo va a ser el tiempo que tarde el programa? ¿No tarda más? Va a ser menor. Y el Va a CPI ser depende de menor. la arquitectura. Claro. ¿No? Ahora, ¿quién decide el CPI de las instrucciones? El diseñador de la arquitectura. Fue la persona que pensó el hardware, pensó el procesador, y el que tomó las decisiones de diseño, el que va a definir cuántos ciclos por instrucción va a tener. Exactamente, cualquier término que lo reduzca va a ser menor. ¿Y esto qué término es? Es la La frecuencia del clock. frecuencia del CPU. Al revés, es el periodo del clock. Este es el periodo. ¿Cuánto tiempo dura cada segundo? O sea, y esto es 1 sobre la frecuencia. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si yo aumento la frecuencia de clock, ¿qué va a pasar con el periodo? También Si la disminuye. frecuencia aumenta, el periodo El periodo también baja. el periodo baja, y como decían, si todo esto baja, el tiempo va a bajar, ¿no? Entonces, con esta ecuación muy simple, podemos ver que podemos atacar el problema del tiempo desde 3 enfoques diferentes. A nivel programador, lo que nosotros sabemos instintivamente, que un programa con menos instrucciones va a ser un programa que seguramente va a andar más rápido. A nivel de arquitectura, yo elijo una arquitectura tipo SIX, ahora que ya sabemos una arquitectura Intel o una arquitectura RM con diferente CPI, por el que tenga menor CPI va a andar mejor, más rápido. Y cuando la frecuencia sea lo más grande posible, el tiempo va a ser menor. ¿Estamos? Acá más o menos en estas diapositivas vemos distintos niveles que nos hacen a la programación de un programa, a la realización de un programa. Bueno, ¿dónde afecta? ¿No? En general, esto es algo que estas dos presentaciones siempre hay una preguntita sobre este término. Bueno, esto, ya cerrando un poco, lo que estamos diciendo es, yo en general siempre quise, pasó el tiempo, fui aumentando la frecuencia, pero hubo una época, más o menos allá en el 2010, donde esto empezó a plancharse, ¿no? Esto ya año a año las computadoras ya no empiezan ya dejan de tener mejora en la performance, ¿no? Las computadoras, fíjense que la performance está se calcula a partir de comparar un procesador en particular como base, ¿no? Entonces el chabón que hizo esta gráfica dice, bueno, tomando ese procesador, esa computadora ya en el 78 como referencia, podemos ver que hubo una época hasta los 2000 donde todos los años iba mejorando significativamente la performance de los procesadores, pero cuando ya estamos pero a partir de los 2010 más o menos, esto ya es una cosa muy chata, ¿no? Ya la performance no mejora tanto año a año. También lo que estamos viendo es la frecuencia del reloj se empieza a estabilizar, y otra cosa que aparece es que la potencia en la cual yo puedo sacarle calor a la cantidad de transistores que tenemos en el procesador se hace imposible. Se hace muy difícil y se cuenta una cota superior. Entonces, ¿cómo hago para
incrementar la performance? Bueno, básicamente es, yo estaba tratando de ejecutar más de una instrucción por procesador y ya no puedo sacarle más jugo, y hoy por hoy lo que estamos laburando es con lo que es la programación paralela a nivel programa. ¿Qué hablamos nosotros de esto, más o menos? Rocío, creo que trajiste el tema hace un rato. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de programación paralela? En esa parte del programa que se puede paralelizar, entonces podemos usar varios núcleos a la vez o varios hilos a la vez y reducir el tiempo de ejecución. Claro, nuestros programas, para que sigan siendo buenos, lo que estamos necesitando es que acepten o el programa esté pensado para correr en más de un procesador, ¿no? Hasta acá, en esta parte, al procesador le sobraban los transistores y hacía algo que se llama, le sobraban transistores, entonces se le ponían distintos bueno, lo vamos a ver más adelante, pero lo que se hacía era que ejecuten más de una instrucción en paralelo, hacían unas cosas muy mágicas, hacen unas cosas muy mágicas, y nosotros no nos interesaba. Ahora, cuando hay más de un procesador, aparecen cosas como balanceo de carga. ¿Qué mierda me está diciendo con balanceo de carga? Que trabajen todos más o menos la misma cantidad, no darle 90% del trabajo a uno y 10% a todos los demás. Intuitivamente significa, yo tengo que hacer una tarea y somos 5. Bueno, si yo quiero terminar rápido, los 5 tenemos que estar laburando más o menos a la vez. No puede haber uno con la pala y otros 4 cebando mate, ¿no? Estamos hablando de eso. Cualquier semejanza con la vida real es pura casualidad. Sin Bueno, embargo, entonces, el programa Python es para un solo núcleo, así que tenés más de un núcleo, Lola. no tengo claro eso. Creo que No lo tengo claro Python, sí, no. de ignorante. ¿En qué sentido decís, Leandro? ¿Por qué decís en un solo núcleo? Pues creo que no tiene paralelización el Python. Si querés mejorarlo, tenés que compilarte tu propio Python. Y lo hicieron con uno que se llama el PyPy, Python compilado en Python. Y ahí sí le pueden hacer los cambios que querían. Pero el Python base, no se puede. Claro, en algunas librerías te permite hacer algo así, algo por el estilo que vos podés ejecutar una parte en un núcleo o un hilo y asignarle la otra parte a otro. Pero con uso de librería, sí, sí. No me siento, no puedo aportar en esa. Bueno, finalmente, lo último que tenemos que ver es, ok, yo meto muchos procesadores, pero también es cierto. ¿Qué me dice la ley de Amdahl que también suele aparecer en los exámenes? ¿Cómo hago la mejora? La mejora, si yo agrego muchos procesadores, ¿el programa va a andar más rápido? Si yo escribo ese programa para que funcione con 8, 16, 34 procesadores, ¿eso me garantiza que el programa va a andar más rápido? Sí, ¿Cómo? no. Perdón. No. Yo estoy diciendo que lo que veníamos diciendo es, yo quiero que el programa vaya más rápido, por lo tanto lo que tengo que hacer es escribir de forma explícita el programa para que acepte más núcleos. Entonces, si yo hago un programa para que acepte 8 núcleos y después lo hago para que acepte 16, ¿eso significa que el programa va a andar la mitad de rápido? O sea, va a tardar la mitad de tiempo, o sea, va a andar el doble de rápido. Depende de qué porción del programa sea paralelizable también. Exactamente.
excelente respuesta. Yo estoy escribiendo el programa y mi programa tiene intrínsecamente tiene una parte que se puede mejorar. Supongamos que es una línea y hay algo que no se puede mejorar. Por definición. Porque la vida es así. Nosotros hay tareas que las podemos hacer solos y si viene alguien y nos da una mano la podemos hacer en mitad de tiempo, pero no puede venir 1000 personas porque no vamos a estar a los codazos. ¿Se entiende? Entonces... También podría ser una cosa así de diminishing returns, tipo, o sea, para poder mejorar, no sé, un 15%, al principio tenías que poner, no sé, $10.000. Bueno, toma, diseñé otra cosa que ande mejor. Claro. Y capaz después de varias mejoras, para que mejore un 5%, tenés que poner muchísimo más esfuerzo, muchísimo más recursos. Exactamente. De esto estamos hablando. ¿De qué me interesa que ustedes sepan de esta parte? Entender que hay algo que no va a limitar la mejora por más que metamos recursos. ¿Por qué? Yo puedo mejorar, sí, puedo meterle más núcleo. Excelente. Pero si, y esto es el ejemplo que está acá, yo tengo, si esa parte que no se puede paralizar, que es este término de acá, este FM, que es la parte que no puedo mejorar, es la mitad del tiempo, en el mejor de los casos, podría lograr que ande el doble de rápido, ¿no? Este es el nivel de análisis conceptual que nos interesa que ustedes manejen. ¿Estamos? ¿Se entiende? Esto también nos permite ver un poco este ejemplo. Dice, che, yo tengo este proceso donde tengo dos funciones que se están ejecutando, una es la función A y la otra es la función B. Yo a la función B la puedo hacer 5 veces más rápido, pero bueno, como no estoy tocando la función B, la función A, el cambio no se nota. En cambio, si en vez de trabajar sobre la función B, solamente hago que la función A se ejecute el doble de tiempo, mi ganancia es mucho más significativa. Las preguntas sobre este tema tienden a ser en esta calidad, de este nivel. La parte de tiempo de ejecución, o sea, el tiempo con las mejoras versus el tiempo que no se puede tocar. Dimos 2 ejemplos en clase, o varios ejemplos. ¿Qué es algo que se puede paralizar muy bien? El tiempo de ejecución no afectado es muy chiquitito. En Las operaciones gráficas que van a hacer el GPU. La parte de procesamiento gráfico, totalmente. Para eso tengo una GPU. La GPU explota lo fuertemente paralizable que es todo el procesamiento gráfico. ¿Y qué cosa no es paralizable que nosotros estuvimos charlando? No necesariamente tiene que ser de la computadora, puede ser de la vida real. Habíamos dado el ejemplo de la cocina. El tiempo de horno es el tiempo de horno. ¿Qué otra cosa? Puedo poner 2 hornos y aumentar la productividad. Yo pongo 2 hornos, no hago la tarea más rápida, o 2 ollas de arroz, como dicen los chicos. Yo pongo 2 ollas para cocinar arroz. ¿Estoy haciendo que el arroz se ejecute más rápido? No. No, estaba haciendo más arroz. No sé, más cantidad en menos tiempo. Estoy aumentando la productividad, no así el tiempo o la latencia de hacer arroz. En ese caso del arroz, por ejemplo, vendría a aplicar esta casa, qué sé yo, puedo comprarme una olla a presión
y quizás con una olla a presión logre mejorar un cachito el tiempo y ahí sí. Pero bueno, fin de esto. Como Sí, algo que usted había dicho era de que ponerle que si vos tenés 2 cocineros es como que no te garantiza de que lo vas a hacer a la mitad de tiempo, algo así. exactamente. Y eso es este término, ¿no? Acá el tiempo de ejecución no afectado. Hay un tiempo que no se puede. Siempre hay un tiempo en el cual no se puede paralizar. Y bueno, es eso. La vida es así. Bueno, hagamos. Juan, ¿hay algo para aportar? Está. No, este tema, la verdad que no hay mucho más. No hay mucho más. Si quieren, le dedicamos un cachitín más. ¿Se está viendo la. ¿Qué se está viendo? La guía Ahí de ya. preguntas. Bueno, en el parcial, correr benchmark no vamos a correr, pero algo que vamos a Sus compus solemos tienen que hacer. pasar tal benchmark para probar. Por ahí Pero podemos hagamos el ejercicio hablar de las 4 que es. penalidades, ¿no? Claro. Ajá. Este es de las penalidades, ¿no? ¿O no? Hagamos Tenía porcentaje ahí. acá. Hagamos esto. Nosotros tenemos un programa. Este lo resolvimos en clase. ¿El otro también tiene? No sé. Creo que el Eh, anterior, el 5 tenía también. O el 4 no me acuerdo bien cuál es. Pero el 5 ya lo hicimos en clase. El 5 sí, el 4 claro, entonces también acá. tiene. Sí, pero este no tiene. Ah, no. No. Pensé que tenía, pero no. Eh, revisando un cachito este ejercicio, ¿qué significaba? Calculemos un cachito, puntiemos un cachito de este ejercicio solamente para recordar. ¿Por qué no? Ah, tengo que ver. ¿En qué consistía esto de las penalidades? Recuerden, un programa tiene 1.000.000 de iteraciones que se ejecutan y en cada iteración se ejecutan 95 instrucciones. ¿Qué son las penalizaciones? Conceptualmente, ¿qué era lo que hablábamos de las Eran posibles penalizaciones? problemas de ejecución que hacían que la instrucción tarde más de lo normal. Entonces, yo cuando digo, tengo 70 instrucciones aritmética lógica con un CPI de 2. ¿Cuánto tarda una instrucción típico aritmético lógico entonces? ¿Cuántos ciclos? Y tardaría 2, pero hay que sumarle un 10% de veces que tarda 5. Claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un tiempo, en general, siempre van a tardar 2 ciclos. Pero hay por alguna razón, que la vamos a entender mucho mejor la clase el lunes que viene, cuando empecemos a ver las partes del procesador, que determinada cantidad de instrucciones tardan más, se demoran más. Entonces, estos 5 ciclos extras, ¿cómo los computo yo? Si yo quisiera calcular el tiempo que tardó esto, el tiempo de la aritmético lógica, ¿cómo harían ustedes? ¿O cómo hacíamos? Podríamos hacer. Hay varias formas. Una forma sería calcular una especie de CPI efectivo, que sería, en este caso, 2 por el 90% más 7 por el 10%. Con eso tenemos un CPI más o menos realista, un promedio de CPI real. Pero la forma 90, matemática se puede 90% hacer de qué? 90%, sería 0,9. Por 90%, esto lo decís así, Sí, más, más y el ahora 10%, la que tiene penalizada, que es 2 más 5, son 7. claro. Son 7 por 10%. 2 más 5, no 2 más 7. Sí,
Eso sería Bueno. una forma de plantearlo matemáticamente. Y eso por 10%, después transformás los porcientos en sobre 100 y haces la cuenta. Te quedaría Sí. la primera parte 1,8 y la segunda parte 0,7. Así Claro. que en total te daría 2,5. 2,5 esto, ¿no? Sí, 2,5. que sería una especie de CPI real de lo que valdría, incluyendo las penalizaciones. Sí, por definición, un CPI promedio. Básicamente. Otra forma, Ahí yo había subido, recién puse en el chat tipo sí, la fórmula que se me había ocurrido a mí, no sé si podrá ser esa. Hay vos muchas estás formas, siempre que te diciendo, dé el mismo número porque lo hiciste bien. sí, Claro, sí, no sé si no sé si da el mismo número, no me hice la cuenta, yo acá pero otra forma es decir, bueno, yo sé que estas 70 instrucciones van a tardar 2 ciclos, entonces lo multiplico por 2. Y después le sumo las penalizaciones. ¿Cuánto dura cuánto cuesta las penalizaciones? Bueno, cuestan. ¿Cuántas instrucciones son? Bueno, el 10%, o sea, 10% ¿de cuánto? De De 70 70, instrucciones. de 70 por 5, que es los ciclos extra. En el fondo, es lo mismo. Otra forma es decir, bueno, el 90% de 70, que es muy parecido a lo que dice Leandro, el 90% de 70 tarda 2 ciclos y el 10% de 70 tarda 7 ciclos. ahí entendí cómo es. No, yo lo estaba haciendo de otra manera. Yo me había confundido, tipo, lo estaba haciendo como de otra manera y no, que Nada que ver. Fíjense que estas dos cosas son equivalentes, ¿no? Si yo saco, si a 70 lo saco factor común, obtengo lo que planteó Leandro. Entonces, ¿y qué es lo que obtengo? Todo esto, ¿no? Con todo esto, ¿qué es lo que obtengo? La cantidad de ciclos totales que se ejecutaron en ese tipo de operaciones. Este número de ciclo aritmético lógica. Que en ¿Y este cuáles caso van a ser los ciclos? dabas 175, creo. No, lo dejaremos así genérico, ¿no? Para la respuesta, para el ejercicio A, ¿cómo calculo el número de ciclos del programa? Y hacemos la misma cuenta para cada uno de los renglones y sumamos todo. ¿Y qué más? Me pedí el número de ciclos total. Ah, y eso por 1.000.000, porque es 1.000.000 de iteraciones. Entonces yo hago 1.000.000 por el número de ciclos aritméticos lógicos más el número de ciclos, porque esto es cada iteración, ¿no? Acceso a memoria. Ciclo de salto. Y ya cerrando acá para ya no hacer todo un terrible spoiler. Con ese número, ¿cómo calculo la parte esta del tiempo? necesitaríamos ahí tenemos justo un hertz de frecuencia. No es un hertz. No pongas un hertz porque Un vamos a gigahertz, estar. gigahertz, perdón. Entonces, el tiempo es de la presentación que vimos recién, es el número de ciclos Dividido la frecuencia. dividido la frecuencia.
¿Todos lo entendemos esto? Espero que esto se esté grabando. Entiendo que debería estar grabando todo esto, ¿no? Si ustedes están viendo la... Dice que sí, puntito rojo. Sí, Sí, pero sí. digo, lo único que falta es que después en el video no aparezcan las anotaciones y me van a matar. Ah, esperemos que sí. Es un buen momento para que, si alguien quiere hacer una captura de pantalla, se haga. Bueno, ¿se entendió o no se entendió? No, sí, esto por suerte lo entendí. Si no, ¿Cuánto es un giga? es A la 9. a la -7 es, ¿no era? A la -9. A la -9. A la menos... Va. En realidad, giga multiplica. A Es la algo que 9. lo hace más grande. Es 10 a la Más que 9. el Ah, claro, sí, es que en realidad claro, sí, sería como segundos a la El valor que -7. estás pensando Ah, está relacionado, es 1 dividido en gigahertz, que te daría un nanosegundo. El nano es 10 a la -9. Claro. El tiempo es nanosegundos. El número gigahertz es 1000 millones de ciclos por segundo. claro, sí, me estaba confundiendo como... ¿Cómo Claro, la...? sí. Sí, Luciano, es lo que pusiste, lo que puse acá. El 100% de las instrucciones aritmético-lógicas van a tardar 2 ciclos. El 10% de esas 70, a su vez, agregan 5 ciclos extra. Cualquiera de las opciones les tiene que cerrar a usted, ¿no? Digamos, ¿entiende? Bueno. Veamos algo de Amdahl. Charlemos un cachito sobre, hagamos este ejercicio genérico, elijamos un proceso de la vida diaria, cualquiera, tomemos algo random que nos permita trabajar con... Por ejemplo, hacer el taller 1. Bueno. Yo usé ese y el de cocinar, porque me había quedado de la otra clase. Vale, funciona. ¿Querés describirnos qué es lo que hiciste, Uma? Así lo revisamos. La verdad que lo hice más en el aire porque, o sea, no lo tengo escrito, a eso me refiero, porque No, estuve está más bien, está centrada en bien. las otras cosas. Dale. Pero agarré, por ejemplo, la de hacer el taller y decís, bueno, es más fácil si tenés, ¿cómo se llama? Podés dividirte el trabajo entre los diferentes compañeros y ver más el tiempo. O sea, también está el tema de tener que comunicarse con todos los compañeros y yo qué sé, que no tiene tanto que ver con el trabajo en sí, pero por ejemplo, para el examen, asegurarnos de que todos sepamos todo lo que el otro hizo. Porque si vos solo trabajás en la parte de ISA, después la parte de, ¿cómo se llama? La otra parte del TP no la sabes y no la preparaste para el examen. O sea, es Totalmente. que lo haga, o sea, hacer una parte, pero entender lo que hicieron el resto, que eso es lo que se te puede complicar. Pero si no, haces todo el trabajo mucho más fácil. Entonces, ¿qué es la parte no paralizable en el ejemplo? Digamos, ¿qué parte sería paralizable? Digamos, hicimos el taller 1, ¿qué partes podemos poner que se pueda paralizar? Pregunta en general, ¿no? Y las diferentes actividades, tipo, podés tener una persona teniendo el punto A, otro el punto B, otro el punto C, así. Y puede ser alguien escribiendo, por ejemplo, ¿no? Puede haber 4 etapas, ¿no? Una es hacer la parte A, la B, la C y escribir, ¿no? Claro, Ahora yo pregunto, ¿escribir tiene sentido que es algo que realmente puedo paralizar? no. Lo No. tenés que hacer sí o sí.
lo tenés que hacer secuencial, por ejemplo. Entonces, quizás el que hace la parte A y el que hace la parte B, parte de sus tareas sea escribir, ¿no? Entonces yo tengo 3 etapas. Con 3 personas podrías obtener la paralización ideal, ¿no? Si se supone. Ahora bien, si tengo 5 personas, ¿tiene sentido? ¿Mejora en algo ese No tiempo? necesariamente. No Y vas a tener necesariamente. uno que escriba igual. O sea, como mucho podrán pensar más rápido, yo qué sé. Sí, Pero vas a seguir teniendo la parte de escribir. y en la experiencia de toda la clase, digamos, si yo tengo 2 personas haciendo la misma tarea, la van a hacer la misma, ¿no? Hay que hacer algo de a 2. ¿Eso se hace más rápido o más lento? Depende de lo que quieras hacer técnicamente. Pero yo qué sé, como todas las personas son distintas, puede ser que uno haya entendido más, otro menos, puede ser que piensen distinto, puede ser que haya llegado a haber no un conflicto, sino no me sale, una discusión, tipo, puede ser que tardes más, como puede ser que tardes menos. Exactamente. Sí, en general, digamos, a lo que hacía énfasis, en general, cuando vos tenés 2 personas haciendo la misma cosa, tiende a haber un tiempo de gestión que no se suele tener en cuenta, ¿no? Digamos, yo De digo, bueno, coordinación. tengo el informe. ¿Cómo, Juaní? Como de coordinación. Tiempo ahí de ponerse de acuerdo. Si yo me voy a poner a hacer un trabajo solo, yo decido cuándo arrancar y defino todo, hasta voy haciendo y voy escribiendo, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, si yo divido la tarea en 3, esa tarea alguien la va a tener que coordinar, como decía vos, Uma, alguien va a tener que, a la hora de escribir, si cada etapa se le escribe a una persona diferente el informe, va a haber alguien se va a tener que tomar el laburo de hacer una integración y por lo menos corregirle la fuente de las letras, ¿no? Alguien tiene que tomarse el laburo de decir, che, uno escribió en primera persona, el otro en pasado, el otro, digamos, alguien tiene que tomarse el laburo de hacer una compilación del documento. Y eso no es paralizable. Eso es algo que es secuencial a lo otro que sí fue paralizable. Entonces, hay instancias en las cuales esa lógica de control, de sincronización que al principio no era necesario, esa planificación que al principio no era necesario, pasa a serlo en la medida que tenemos más gente trabajando. Es cierto que cuando hace mucho tiempo que estás trabajando con alguien, uno ya entiende o ya sabe por dónde, uno se entiende más rápido y resuelve las cosas más rápido. Pero cuando te pones a trabajar con alguien que no sabes, trabajar a 2 tiende a ser más lento que a trabajar de uno. Incluso va a haber partes que no son paralelizables porque vas a tener que tener un resultado primero del punto A, por ejemplo, para ese punto B. Claro. Entonces, ahí tampoco sería paralizable. Está ese dicho, dice, de forma individual llegamos más rápido, de forma grupal llegamos más lejos. Así que, bien, ¿alguna duda sobre esto? No, por ahora no. ¿Tendremos ejercicios por el estilo de así? Van a ser los que vimos son típicos ejercicios que se resuelven, digamos, no hay mucho más. Por ejemplo, de ese No, estilo, me refiero seguro. del ejercicio 8, tipo de la ley de Amdahl. Nunca le puedo pronunciar bien. Sí, Amdahl. Si hay de Amdahl, tienden a ser más conceptuales, más de este estilo. No, Claro, porque no veo haciendo una cuenta. no, por eso, no, y no nos interesa, digamos, nos interesa. A Amdahl lo tomamos básicamente para entender que amigarnos con la idea de que poner mucho más núcleos no significa una mejora directa. Puede ser que aparezca
del 8, de este de prestación, algo así como este ejercicio de acá suele aparecer. Después, y algunos o sea, del 5 para arriba puede haber cualquiera. Son las 6:10. Si no tienen muchas dudas, paramos acá, hacemos una pausita, volvemos I20 y seguimos con la unidad 2. Me parece correctín. Vamos a hacer un café. ¿Sí? ¿El Dale. resto? Bueno. Hacemos una... Corta la grabación. Dale. Volvemos. 18:20.